Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Los saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente nos quedamos en la reflexión del evangelista Marcos, capítulo 12, del 35 al 37. Del 35 al 37. Cuando enseñaba en el templo, tomó Jesús la palabra y dijo: ¿Por qué dicen los letrados que el Mesías es el hijo de David? Si el mismo David, inspirado por el Espíritu Santo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. David mismo lo llamaba Señor. ¿Cómo puede ser hijo suyo? La multitud lo escuchaba con gusto a Jesús. Palabra de Dios. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Breve evangelio y un inmenso mensaje que hoy nos ofrece. Primero, Jesús enseñaba en el templo. Muchos acudían a escucharlo. Y ponía en claro las confusiones a las que tendían los escribas y los fariseos en sus leyes. Y por eso que aquí hace una pregunta al principio. Dice, ¿cómo dicen los letrados que el Mesías es hijo de David? Viene de la descendencia de David, pero no es hijo de David, ¿cierto? Y dice además, el mismo David ha dicho, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Y el Señor a mi Señor, no lo dijo a mi Hijo. Y eso Jesús lo clarifica, ¿no? Para no crear confusiones en la forma en que se transmitía, ¿no?, la palabra. Dice, ¿cómo es posible si el mismo David lo llamaba Señor? Y algo muy interesante, hermanos, que a mí me gusta, es que toda la multitud escuchaba con agrado a Jesús. Le gustaba cómo Jesús hablaba. Le gustaba cómo le hacía claridad con respecto a la palabra, con respecto a la enseñanza, con respecto a la doctrina. Jesús era muy simple, ¿no? Y esa simplicidad y sencillez la podía percibir la gente. Jesús enseñaba y no imponía las reglas, que era todo lo contrario a lo que hemos ido escuchando de los fariseos, de los escribas, de los letrados, como ahora. Jesús va entrando en la dinámica de la persona y le va ayudando a descubrir cómo vivir los mandamientos de la ley. Sin duda que lo hemos escuchado, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todas tus energías, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿cierto? Entonces ya de ahí Jesús nos da un impulso a vivir, tratar de encarnar esta palabra, estos mandamientos de Dios. Por eso que la multitud lo escuchaba con gusto, porque Jesús no imponía. Jesús hablaba, yo siento así como de tú a tú, con esa cercanía hacia la persona que lo estaba escuchando. A veces cuando nosotros vamos a reuniones, a charlas o en los lugares así, y cuando la persona se hace monótona, ¿qué pasa en su hablar? Uno se pone incómodo, nervioso, que mira el reloj, que mueve los pies, que hace sonar la mesa, porque ya está inquieto y distraído, porque ya lo que le están diciendo no entra. Ojo, también nos pasa con la palabra de Dios cuando nosotros la proclamamos, cuando nosotros tenemos la riqueza de poder decir o poder hablar de ella.
de no ser personas monótonas, sino que ver la actitud de mi prójimo, en qué está para yo poder seguir hablando, ¿cierto? Y no que no nazca de mí, que nazca así como en David, con la fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Y dejarse llevar por ella para proclamar la palabra y así hacerla entretenida al que nos está oyendo. Que el Señor nos ayude a dejarnos inspirar por la palabra. La gente escuchaba con gusto a Jesús y no se aburrían con él. Podían pasar horas escuchándolo, porque Jesús es único. Tenía cómo llegar a la persona y que la persona se identificara con aquello que le estaba diciendo y que le servía mucho. Si nosotros vemos las parábolas nomás que presenta, ¿cuánto nos queda a nosotros estas parábolas? ¿Cuánto nos habla el corazón? En este día viernes 9 de junio, pidámosle al Sagrado Corazón de Jesús que nos ayude a cultivar la sencillez, la humildad, la mansedumbre de este Sagrado Corazón y confiar en Él toda esta jornada. Confiar en Él nuestras familias, nuestros trabajos, nuestros servicios en la comunidad o en los hogares o en cualquier lugar que donde yo sienta esta necesidad de servir. Que el Sagrado Corazón de Jesús sea quien nos guíe como verdaderos discípulos de Cristo. Al Señor sea todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío. Amén.